Bendecimos el nombre del único Dios y el verdadero Dios, el Dios todopoderoso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Quiero mandar un saludito siempre a todos los amigos, hermanos y conocidos. Que la gracia y el favor del eterno Dios esté siempre con todos ustedes, ya que en este mundo nosotros como hijos e hijas de Dios vamos a necesitar el favor de nuestro Dios. Siempre es un honor y es un privilegio servir a ese Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Él tiene el poder y la autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay poder del diablo, no hay poder de las tinieblas que nuestro Dios no derrote, no venza y no gobierne sobre ellos. Dice la Escritura, para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte ya fue derrotado. Por eso el que está en Cristo, aunque muera en este cuerpo, dice la Escritura, vivirá. El temor de la muerte que reinaba sobre muchos hombres, dice la Escritura, ya fue quitado. Dice la Escritura que Él también vino a deshacer todas las obras del diablo. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y ha sido echado fuera. Ya no tiene más legalidad, ni más autoridad, ni más dominio, ni señorío en las cosas que el Hijo de Dios o que Dios en la carne vino y pagó el precio. Como dice Isaías capítulo 53. Así que no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Y cree en las promesas que este Dios todopoderoso, el único Dios y el verdadero Dios, ha dado a los hombres para que caminemos en ellas. Hay un ejército celestial de ángeles que nos cuidan día y noche, de madrugada, de tarde. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él no se adormecerá ni se dormirá cuando se trata de guardarte a ti. Si te tienen que hacer algo a ti, tienen que pedir permiso. Nada ocurre si Dios no lo permite. Todo está controlado por Dios. Dice la Escritura que los ojos del Altísimo Dios están sobre la tierra. Sus 7 espíritus, que dice Isaías, espíritu de poder, de conocimiento, de sabiduría, y todos los demás que recorren la tierra para ver. El radar de Dios está puesto sobre la tierra. Y Él dará el pago a cada uno, dice la Escritura. Y eso es lo bello y lo hermoso de nuestro Dios. En el capítulo 10 del libro de Daniel, dice la Escritura que el profeta Daniel tiene un encuentro no solamente con Dios, sino con ciertos poderes de las tinieblas. Miren lo que dice Daniel capítulo 10, en el verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Por eso le puse yo la oposición por causa de la revelación. Oh, si hay algo que el reino de las tinieblas, si hay algo que Satanás no quiere que tú y yo tengamos, es la revelación del eterno Dios en nuestras vidas.
Porque Él sabe que en el último Adán, en Cristo Jesús, la revelación se nos volvió a dar. Lo que Adán perdió, Cristo Jesús como el último Adán, lo devolvió a nosotros. Nos pertenece por derecho legal. En este pasaje es el año 68 de la profecía que Dios ha decretado sobre el reino de Judá. Faltan 2 años para los 70 años que el profeta Jeremías ha declarado por boca de Dios que tiene que el reino de Judá ser disciplinado y ser castigado por la desobediencia a la ley de su Dios, por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios no disciplina a nadie, Dios no castiga a nadie si no hay una causa. La Escritura dice, no hay maldición sin causa. Tus enemigos te pueden maldecir, pero dice esta palabra, que toda maldición que tiran contra ti, el eterno Dios la transforma en bendición, dice la palabra del Señor. Esa es nuestra seguridad. Sea que sea de donde, cualquier parte de la tierra que te maldigan, hay un Dios en los cielos que no se adormece ni se adormece, y Él te bendice más cuando te maldicen, quien sea. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y el reino de Judá, como dice el profeta en el capítulo 9, todo Israel traspasó tu ley, oh Dios. Y por eso nos ha venido la maldición que está escrito también allí. Porque ciertamente, mis amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 28 la Escritura dice que si hubiesen obedecido, hubiese venido el enemigo por ellos por un camino, pero por 7 tendrían que huir. Pero si desobedecían y no guardaban los mandamientos del Señor, iban a venir sus enemigos y iba a ser todo lo contrario. Oh, no te creas de esas gentes que predican que Dios te ama, que Dios no te va a hacer nada, que Dios no disciplina, que Dios no castiga, que tú puedes pecar y Dios te sigue amando. Esa es una vil mentira. Ese no es el evangelio de esta palabra. Ese no es el evangelio que Cristo predicó. El evangelio que Cristo predicó es un evangelio de amor, de gracia. Pero si alguien intenta jugar con las cosas de Dios, Dios no puede ser burlado. Esa primera generación que salió del desierto tentaron a Dios, salieron de Egipto y pensaron que podían hacer lo que ellos querían. Tentaron a Dios 10 veces y dice la Escritura que Dios los dejó postrado en el desierto. Saúl quitó Dios la misericordia de él y al final fue desechado. Ese es el mensaje central de la Escritura. Por eso dice caminar con temblor y temor. ¿Cómo nosotros escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Por eso el enemigo te tienta, por eso el enemigo te ataca, por eso el enemigo te pone trampas, te pone tentaciones, porque él quiere que caigas así como el primer Adán cayó, para destruirte, para tomar ventaja de ti. Pero está en ti y en mí, porque el Señor ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la piedad. Dios ya nos dio la victoria. Si yo he vencido, vosotros también venceréis, dice la Escritura. Solo está en una cosa, en que te mantengas en el temor, en la obediencia al Dios que dice cómo se deben de hacer las cosas. Satanás no está en control. El Señor Dios de Israel tiene el control, tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la gloria todavía. Por eso en la oración que Cristo les enseñó es, porque tuyo es el poder, y tuyo es el reino, y tuyo es la gloria. Daniel sabe que ese periodo de 70 años está por terminarse y que necesitan saber cuál es el siguiente paso que deben ellos dar como nación. Habían pasado 3 reinos. De nada sirve que pase 3, 4, 5 reinos cuando están en disciplina, cuando están en castigo de Dios. De nada sirve. Y Daniel lo sabía.
Entonces le clama al Dios del cielo, se humilla, pide perdón por los pecados, por las transgresiones, por las iniquidades que su pueblo ha hecho, que sus príncipes, que sus reyes, que sus sacerdotes, que sus levitas, que sus profetas han cometido como encargados de las cosas santas de Dios. Y se incluye él. Oh, hermano, un corazón constricto y humillado no despreciará el eterno Dios. Si tú te humillas, si yo me humillo delante de Él, un milagro puede suceder. Una respuesta puede venir. Una sanidad puede fluir en tu vida. Una liberación puede fluir en tu vida. Si tan solo te humillas delante de ese Dios hermoso que cubre los cielos y la tierra. Dice la Escritura que Daniel se humilló delante de su Dios y Dios lo escuchó. Cuando Dios pone una disciplina y un castigo, no hay nadie que pueda quitártelo. No hay nadie que pueda robar, decir yo te saco de allí. Solamente Dios. Dice la Escritura que al hijo a cual Dios toma por hijo, a la persona que Dios toma por hijo, la disciplina y la castiga. Si Dios te tiene como hijo o como hija, Dios va a actuar. Ese es el Dios de la Biblia. Yo no sé por qué nos sorprendemos, por qué nos asustamos. Si al final, dice la Escritura, el castigo o la disciplina trae un bien. En proverbio dice la Escritura que el padre al hijo que no corrige y disciplina no lo ama. Si tú no corriges y disciplinas a tu hijo, tú no lo amas. Si yo no corrijo y disciplino a mi hijo, yo no lo amo. Y Dios es nuestro mejor padre de experiencia, nuestro mejor padre de ejemplo para nosotros. Daniel conoce las leyes de su Dios. Daniel sabe que mientras él esté dentro de esas leyes, él puede actuar a favor de su pueblo. Él puede actuar a favor de él mismo. Y dice la Escritura que cuando él hizo esa oración de ayuno, de oración, de cilicio, algo sucedió en el tercer cielo. Puede ser que ese género que tú tengas ahí enfrente de ti, ese cascarón que te tiene cubierto de años, que no te deja salir, sea el género que tienes que romper con ayuno y oración y humillación delante del Dios Todopoderoso. Y verás la libertad y verás la respuesta de tu Dios. Porque Dios es un Dios fiel. Dice que el príncipe de Persia se opuso a la revelación que venía. Y el siguiente paso era que iba a haber la reconstrucción del templo. Iban a haber 70 semanas hasta la venida del Mesías de Israel, donde se cancelaría el pecado, la injusticia, y vendría el nuevo proyecto y plan de Dios. El nuevo pacto en su sangre que alcanzaría a pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, haría un reino de reyes y sacerdotes para su gloria y su honra. Hay revelaciones que necesitamos de emergencia. Hay necesidades que necesitamos que Dios nos alumbre de emergencia, el siguiente paso que hemos de dar, porque un paso en blanco, un paso que Dios no vaya con nosotros, hay un peligro. Hubieron peligros en la Biblia de hombres y mujeres que tomaron pasos equivocados. No seamos nosotros de esos. Daniel se humilló. Dios envió sus príncipes ángeles, porque Dios siempre gana. Dios siempre vence. Envió su palabra, dice la Escritura, y lo sanó.
La palabra que él envía no puede regresar vacía a él. Esta promesa tiene que cumplirse porque todas las palabras de Dios son sí, amén en él. Así que descansa en su promesa. Si es tiempo de humillarte, humíllate. Si es tiempo de llorar, hay que llorar delante de la presencia de Dios. Si es tiempo de ayunar, de vigilar, de orar, de interceder, hay que hacerlo como Daniel. Y Dios le dio la victoria. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que yo exalto y glorifico todos los días de mi vida. Y estoy pactado con el pacto que él hizo conmigo en su sangre eternamente y para sangre. Y no hay ninguna sangre en ningún altar, en ningún sacrificio mayor que la sangre que él derramó por mí y por ti en la cruz del Calvario. Esa sangre es insuperable, es inigualable. En la sangre santa, preciosa del Hijo de Dios. En la sangre del Cordero perfecto. La sangre roja que nos cubre día y noche. Y el ángel de la muerte no puede entrar allí. Tiene que pasar de largo. Tiene que pasar por encima. Es una ley en el mundo espiritual. Así que alegremos y gocémonos con nuestro Dios. La oposición por la revelación, Dios la quita. Dios tiene el poder. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima con la siguiente parte. Bendiciones a todos mis amados. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados. Bendiciones. Amén y amén.